para hablarte un poco de la palabra de Dios en nuestro último programa de este año que hoy termina. Vamos a estar aquí hasta las 7 de la tarde si el Señor nos lo permite. Te voy a dar nuestros medios de comunicación por si quieres enviarnos un mensaje. Te voy a pasar nuestro correo electrónico, que es volviendo a guión bajo la palabra @hotmail.com. Volviendo a guión bajo la palabra @hotmail.com. También te voy a dar mi número de celular por si quieres enviarnos un mensaje de texto o un WhatsApp. Es el 818-252-8607. Te repito, 818-252-8607. Además tenemos Facebook, si quieres buscarnos en Facebook como Volviendo a la Palabra. Y nuestra página de internet es www.volviendoalapalabra.com. Ahí puedes encontrar algunos recursos, prédicas pasadas, puedes encontrar libros gratis, puedes encontrar folletos para evangelizar, puedes encontrar la Biblia en audio. En fin, dale una navegadita a ver qué te parece nuestra página. Es www.volviendoalapalabra.com. Y vamos a comenzar con el tema del día de hoy para irnos temprano, ¿no? Ahí está la fiesta ya preparada. Qué bueno que llegué temprano porque no sabía que no iba a haber noticiero y empezamos temprano. Traemos ahí desde hace semanas un tema dedicado y relacionado con nuestros hermanos, nuestros amigos católicos. Comenzamos hace 3 semanas ya. Empezamos hablando de lo que pasa el 12 de diciembre, de lo que pasa alrededor de la Virgen de Guadalupe, la idolatría, la adoración. Aunque le cambien de nombre, aunque te quieran decir que eso no es adoración, que es veneración, en realidad es lo mismo. En realidad es lo mismo, y por ahí deberías de empezar, si tú eres católico, por investigar cuál es la diferencia entre venerar y entre adorar, porque por algo la iglesia te enseña, no lo adoras, la veneras. ¿Sabes por qué? Porque saben que si la adoraras es malo, si la adoraras es pecado. Entonces no te conformes nada más con una palabra, con un cambio de palabra. Investiga, porque tu vida es la que está en juego. La primera ocasión hablamos exclusivamente de la Virgen. La semana pasada hablamos ya más en general de la idolatría, de las imágenes. Hablamos incluido ahí lo que llaman el niño Dios, porque es lo que pasó la semana pasada, el día 24. Es lo que pasa en los hogares católicos. Se adora algo que llaman al niño Dios. Pero la semana pasada hablamos de esto, en general, de las imágenes y de su idolatría. Nuestra idea es hablar de más doctrinas católicas. Ojalá y te quedes con nosotros el año que comienza. De hecho, vamos a comenzar así el nuevo año, hablando de doctrinas católicas, comparándolas con la Biblia. Pero antes de avanzar, tenemos que hablar de esto, de la Biblia precisamente. ¿Por qué? Pues antes de seguir hablando, de seguir tocando más temas, primero debemos ver qué es la Biblia. ¿Qué es la Biblia para alguien católico? Si tú me dices que no crees en la Biblia, pues no hay ni para qué seguir, no hay ni para qué avanzar, no hay ni para qué discutir. Hay muchos católicos que así han sido enseñados a despreciar la Biblia. Hay católicos que dicen, bueno, ¿y eso quién la escribió? Un hombre como cualquiera. Imagínate que te enseñen eso, que creas eso. Hay gente que dice, es un libro más y cosas así. Gracias a Dios hoy cada vez más católicos leen la Biblia. Cada vez más católicos se acercan a la palabra de Dios. Cada vez más católicos escuchan que les dicen, es la palabra de Dios. Se lo dicen los cristianos, se lo dicen los testigos, se los dicen todos sus amigos de escuela, sus compañeros de trabajo. Y cada vez hay más católicos que buscan y leen la Biblia. La iglesia cristiana pentecostal crece. Las iglesias de prosperidad crecen.
ni se digan, los testigos de Jehová crecen, todas las religiones crecen. ¿De dónde crees que sale esa gente? La mayoría sale de la Iglesia Católica. Es por eso también que cada vez más en la Iglesia Católica se abre a estudiar la Biblia. La Iglesia Católica hoy tiene estudios bíblicos, pero tan mal interpretados, como lo que pasa los martes aquí por la noche. ¿Sabes? Lo que pasa con la Iglesia Católica es que empezó al revés. Hablar de la Iglesia Católica, claro que es hablar de la historia de la Iglesia. Sí, es la más antigua, eso no puede nadie negarlo. Hablar de la Iglesia Católica es hablar de poder. El papado era y es, pero antes era sinónimo de poder. Hubo un tiempo en que los papas quitaban y ponían gobernantes, quitaban y ponían reyes. Yo no sé si has estudiado algo de esta historia. La iglesia cristiana, la iglesia primitiva, como se ve que nace en la Biblia, ya en el libro de los Hechos, siguió siendo pura por mucho tiempo. Fue perseguida. Yo creo que has visto esa iglesia primitiva, todo lo que le hacían. Eran asesinados, eran perseguidos, eran puestos para diversión. Eran matados en el Coliseo romano, eran echados a los leones, eran quemados vivos. Así por casi 300 años, hasta que un emperador se hizo cristiano, entre comillas. Ya también te he platicado de esto, de Constantino. Este emperador fue el que paró la persecución y al contrario, él fue el que hizo los primeros templos cristianos. ¿De dónde los sacó? De los templos paganos, porque el cristianismo hasta ese tiempo no había tenido templos. El cristianismo no tiene templos. Todos esos que les llaman, ven a mi templo el domingo, no sé de dónde lo sacaron, porque el cristianismo no tiene templos. El cristianismo verdadero no tiene templos. El cristianismo verdadero es las personas como templo del Espíritu Santo. Ese es el cristianismo verdadero. Constantino convocó el primer concilio, el de Nicea, en el año 325. Ahí se estableció la relación Estado-gobierno con la iglesia. Ahí la religión cristiana pasó de ser perseguida a ser prácticamente la religión oficial. Y pronto se convirtió en una religión perseguidora, aquella que era perseguida. En el año 380 es cuando se convierte en la religión oficial y se empezó a expandir a todos los rincones, empezó a adquirir control. No se sabe cuándo se le empezó a llamar católica, pero empezó a crecer el cristianismo que quién sabe si seguía siendo el verdadero. Desde ahí, desde aquellos años 300, 400, hasta la Reforma Protestante de los 1500, los papas tuvieron poder ilimitado. Y vez tras vez, año tras año, generación tras generación, siglo tras siglo, se fueron separando de la doctrina verdadera, de la doctrina de la Biblia. Fueron agregando dogmas de fe. Yo no sé si has escuchado esa palabrita, dogmas de fe. Doctrinas tan extrañas y totalmente contrarias a la Biblia. Pero argumentaban que les era revelada por el Espíritu y tenías que creerla. No te era permitido dudar, ni siquiera preguntar. Y ahí empieza el recuento. Por ejemplo, en el año 354 decretaron que Cristo nació el 25 de diciembre y hasta hoy así lo celebra el mundo. El mundo, por eso es lo que te recalcaba la semana pasada. El 24 es una fecha del mundo, no cristiana, aunque involucre lo que ellos llaman el niño Jesús o el niño Dios. Ese no es el Jesucristo verdadero.
Desde el año 375 introdujeron lo que llamaron veneración de ángeles, veneración a los santos muertos. Y desde el año 375 comenzaron con el uso de imágenes. Tiene razón la iglesia cuando dice, es una práctica muy antigua. Tiene razón. Hace más de 1600 años, hace más de 1600 años, pero eso no lo hace una práctica correcta, eso no la hace una práctica verdadera, una práctica cristiana. No es así. Aunque tuviera 20 siglos, no importa. En el año, y siguieron sumando dogmas de fe. En el 381 empezaron a orar a María extraoficialmente. En el 394 comenzaron las misas como un rito diario. No sé si veas cómo el desastre de la iglesia sucedió después de Constantino, después de que Constantino metió mano en el cristianismo. En el año 553, María fue declarada Virgen Eterna. En el año 600 fue cuando empezaron a orar a María y a los santos muertos oficialmente. Porque como vimos ahorita ya lo hacían extraoficialmente, pero quiere decir que en este año se aceptó el culto a María. Se aceptó el culto a los muertos desde el año 600. En el año 850 empezaron a usar algo que llamaban el agua bendita. En el año 1079 se impuso el celibato a los sacerdotes. No sé de dónde lo sacaron. Si recuerdas bien, Pedro, el que dicen que es el primer papa, era casado. Así viene en la Biblia. Pero ellos en el 1079 impusieron el celibato a los sacerdotes. En el año 1090 empezaron a usar el rosario y empezaron a rezar el rosario. Se inventó ese rezo en el año 1090, es decir, no existía antes. ¿De dónde lo sacaron? No lo sabemos. En el año 1184 empezó la Inquisición de los herejes. Mataban al que no creía como ellos, mataban al que no quería convertirse a ellos y mataban al que quería abandonar esa fe. Mataban al que no creía todo lo que habían inventado hasta ahí. En el año 1190 es cuando empezaron a vender indulgencias para llegar al cielo. En el año 1190 es cuando inventó esta práctica. No sé si sea una de las peores de la iglesia. Es decir, que con dinero podías llegar al cielo, que con dinero podías salir del purgatorio. ¿Te imaginas eso? ¿Comprar el cielo? Hay un pasaje donde Pedro, los apóstoles le dicen a Simón el mago, tu dinero perezca contigo porque has pensado que las cosas de Dios se venden. Es algo de lo peor este invento. En el año 1215 definieron lo que es la transubstanciación. La inventaron y dijeron que esto es lo que pasa cuando tomaban lo que ellos llaman la Eucaristía. En el año 1215 también es cuando implementaron, pues llevado de la mano de la transubstanciación, de la Eucaristía, de poder tomar la dichosa hostia. En el año 1215 implementaron la confesión de pecados al sacerdote, a un hombre. Todo esto, si te das cuenta, no es basado en las Escrituras. Pero ellos estaban confiados. Si nadie leía la Biblia, ¿qué podría pasar? Si ellos tenían el control, la gente les tenía que creer a ciegas. Muchísimo tiempo, muchísimos siglos, mantuvieron la Biblia en latín. Cuando ibas a una misa, se oía la Biblia en latín. Y el que estaba ahí
¿qué podría entender? Nada. Y al que tenía la intención de traducirla, porque siempre hubo almas con la intención de tener acceso a la Biblia, de que la gente tuviera acceso a la Biblia, al que manifestaba tal intención de traducirla, lo declaraban hereje y lo mataban. ¿Te imaginas? Por querer traducir la palabra de Dios. Y para asegurarse más, por si fuera poco, en el año 1229, prohibieron la Biblia. Fue prohibida la lectura de la Biblia para los laicos. La lectura de la Biblia solo era para los sacerdotes, los monjes, el clero. Solo ellos la podían leer. Fue el Papa Inocencio II quien hizo tal prohibición, so pena de arder en el infierno. Si alguien llegaba a poseer una Biblia, lo mataban. ¿Tú crees que esto puede ser la iglesia que fundó Cristo? Pero ellos hacían lo que querían. Por eso vivían confiados. Tenían al pueblo controlado, agachado. Podían inventar lo que querían y les creían. Tenían la Biblia bajo control. ¿Quién los podía descubrir? Hasta que vino la Reforma protestante. La Reforma lo que quería era regresar al catolicismo, al cristianismo primitivo. La Reforma comenzó con un monje católico llamado Martín Lutero. Y lo que se logró gracias a esta reforma, entre muchas otras cosas, es que la iglesia oficial perdiera el dominio de la Biblia, que la Biblia empezara a ser traducida a varios idiomas, aunque costó la vida de muchas personas. Lutero la tradujo al alemán, Tyndale la tradujo al inglés, y así fue creciendo. Así fue creciendo. En el año 1526, la Iglesia Católica se reunió para quemar miles de versiones del Nuevo Testamento que imprimió Tyndale. Imagínate, quemaban el Nuevo Testamento. ¿Eso puede ser la Iglesia de Cristo? Pero ya nada pudo detener el avance de la Biblia. Mucho pueblo fue abriendo los ojos. Aunque la Iglesia Católica siempre fue una gran represora, tuvo que ceder, se les salió de las manos el control de la Biblia. ¿Qué harían si el pueblo se daba cuenta que casi nada de lo que habían decretado como dogmas tenía sustento en la palabra de Dios? ¿Sabes qué hicieron? Lo primero, para atacar esto que estaba pasando, hicieron más dogmas, más decretos. Es decir, querían forzarte a creer eso. En el año 1545, en el Concilio de Trento, la Iglesia declaró que la Biblia y la tradición era lo mismo. Es decir, que lo que dice la Biblia, que sí es palabra de Dios, y todo lo que vimos ahorita y más cosas que ellos habían inventado, todos los dogmas, decían, no fueron inventados, sino que nos los reveló el Espíritu. Y lo que hicieron es declarar que tenían el mismo peso que la Biblia, que ambas cosas, Biblia y tradición, son palabra de Dios. ¿Te das cuenta? Esa fue su solución. Y han seguido proclamando dogmas. Esa es su justificación hasta el día de hoy. Es decir, todo lo que tú ves como un invento, dice, no. Eso es, como lo dice la Iglesia Católica, dice, imagínate, tiene la misma autoridad que la palabra de Dios. Es palabra de Dios también. Igual que la Biblia, aunque contradiga la Biblia. Pero ¿cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser eso? Aún así, a muchos no le es suficiente esto. ¿Por qué contradice la Biblia? ¿Cómo puede Dios contradecir su palabra? Entonces ellos siguen declarando dogmas que quieren que creas a la fuerza, como si no tuviese la gente razonamiento e inteligencia. Por ejemplo, la mayor declaración de la Reforma fue la que dijo Lutero: se es salvo solo por fe y solo escritura. No sé si has escuchado los solos de Lutero.
solo fe, solo escritura. Bueno, ¿cómo le atacan a esto? En 1547 la Iglesia Católica declara: si alguien dijere que los sacramentos no son necesarios para salvarse y que los hombres sin esos sacramentos pueden alcanzar por la sola fe la salvación, la justificación, dice, sea excomulgado. Pero al hacer esto, pues excomulgas la Biblia. Porque lo que dijo Lutero no lo inventó Lutero, lo sacó de la palabra de Dios. Efesios 2:8, que también está en la Biblia católica, nos dice que eres salvo por fe, que es un don de Dios, que no lo merecieron por sus obras, para que nadie se sienta orgulloso. Ese es el evangelio. Y también dice en el libro de Gálatas que si alguien predica otro evangelio, es decir, otra forma de ser salvados, es maldito para Dios. ¿Y no te das cuenta que lo que predica la Iglesia Católica es otro evangelio? ¿Es otro evangelio? Sin embargo, nunca se han detenido. Ellos siguen inventando dogmas. Y hay gente que lo sigue creyendo. Por ignorancia. Disculpa que lo diga así, pero así es. Yo he sido católico. Y el católico por lo regular lo es porque su mamá lo es. Y la mamá era porque lo era la abuela. Y así. Es otra vez una tradición que se va pasando de familia en familia. Pero hay un día en que tienes que hacer un alto, mi amigo. Un día en que tienes que preocuparte por ti mismo, por tu vida, por tu vida. Un día tienes que preocuparte por saber por qué crees lo que crees o por qué practicas lo que practicas. La Iglesia Católica enseña esto que te estoy diciendo, que la Biblia es palabra de Dios, pero que también sus tradiciones, así le llaman, también es palabra de Dios. Yo no sé si conozcas el catecismo católico. Viene siendo la carta magna de la Iglesia, todo lo que cree la Iglesia, y se supone que todo lo que cree alguien que es católico. Todo lo que vayamos a ver en las semanas próximas, lo vamos a tratar de hacer así. Lo que cree la Iglesia Católica, no de oídas, no porque lo vi en alguna iglesia, no porque lo practica mi tía, sino sacado del catecismo católico y ver si concuerda con lo que dice la Biblia, la palabra de Dios. Por ejemplo, en el catecismo católico dice: la tradición y la sagrada escritura están íntimamente unidas y compenetradas, porque surgieron ambas de la misma fuente, se funden y tienden a un mismo fin. También dice: la escritura es la palabra de Dios, fue escrita por inspiración del Espíritu Santo. La tradición recibe la palabra de Dios encomendada por Cristo y el Espíritu Santo a los apóstoles y la transmitió íntegra a sus sucesores para que ellos la conserven, la expongan y la difundan fielmente. Así las dos se han de recibir y venerar con la misma devoción. Son en el párrafo 8.4. Dice: el depósito de la fe contenido en la tradición y la escritura fue confiado por los apóstoles a la Iglesia. Y así hay muchas más declaraciones en el catecismo católico que dice que la tradición y la sagrada escritura es igual. Es igual. Y dice, pero esto contradice la Biblia. Pero ahí empieza lo que decíamos ahorita. Ellos empezaron al revés. Ellos vieron que la gente quiere Biblia y después de inventar tantas cosas, tuvieron que ir a la Biblia a ver si algún versículo se parecía en algo. Por ejemplo, aquí cuando dicen: oye, pero esto contradice la Biblia. O sea, ¿cómo que la tradición es igual a la palabra de Dios? ¿Sabes con qué versículo lo respaldan? Juan 20:30. Dice: muchas otras señales hizo Jesús en presencia de los discípulos, las cuales
no están escritas en este libro. Juan 21:25 dice, hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. ¿Te imaginas? Es algo tan frágil, pero sin embargo hay mucha gente que los cree. Ellos dicen, es que María ascendió al cielo. Tú le dices, pero no está en la Biblia. Pero ellos dicen, no, pero mira Juan 21:25 dice que no se escribió todo. Y oye, y lo que no se escribió, eso nos fue pasado a nosotros. Mira qué bonito. Mira qué vivos. Pero sabes, la Biblia claro que dice, no fue escrito todo. Imagínate, dice Juan 21:25. Si fuera escrito todo lo que hizo Jesucristo, no cabrían los libros. Pero también dice, ahorita leímos Juan 20:30, y ahí enseguida dice en 20:31, pero estas han sido escritas para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Lo que está escrito es suficiente. Y con más fuerza lo dice, Primera de Corintios 4:6. Primera de Corintios 4:6. Dice, esto lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno se envanezcan los otros. Es decir, viene Apolos y te dice, oye, María fue siempre virgen. Dice, no, a mí se me manda pensar en 1 Corintios 4:6, no pensar más de lo que está escrito. Oye, pero a mí bajó un ángel y me lo dijo. No puedo pensar más de lo que está escrito. Lo que está escrito es suficiente. La escritura es suficiente. Segunda de Timoteo 3:16 dice, las sagradas escrituras son las que te darán la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Jesús, porque toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir y para guiar en el bien. No necesitamos más. La espada del Espíritu, la palabra de Dios. Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que espada de doble filo. Entonces, claro que no podemos usar Juan 21:25 para eso. Para eso no puedes permitir. Es como si yo digo, ¿sabes qué? De hoy en adelante vamos a tener que honrar a los elefantes y adorarlos, porque así dijo Jesús. Oye, pero no está en la Biblia. Bueno, no está en la Biblia, pero Jesús dijo muchas más cosas que no están escritas. Y salimos todos a adorar elefantes. Así no se usa la Biblia. ¿No te das cuenta que te están engañando? Cuando dicen, mira, hubo cosas que no se escribieron. Sí, pero dice 1 Corintios 4:6, pero las que están escritas son suficientes. No se nos permite al cristiano, al que sigue a Cristo, al que quiere seguir otra cosa, puedes seguir lo que quieras. Tanta gente que sigue una calavera y yo no sé de dónde la sacaron. Así puedes seguir cualquier cosa. Puedes seguir a Judas, a Miguel, al que se te antoje. Hay gente que le habla a los ángeles, no sé de dónde lo sacaron. Puedes seguir monos, pero el que sigue a Cristo sigue la palabra de Dios. Ese es el cristianismo, seguir la palabra de Dios. Dice en 1 de Juan que el verbo se hizo carne. La palabra es este mismo Jesús. Jesús es la palabra de Dios hecha carne. Eso es lo que dice ahí en Corintios. Siempre cuando te usen Juan 21:25, mira, hay muchas cosas que no fueron escritas. Tienen razón. Pero no por eso podemos inventar lo que queramos y decir, es que mira, no se escribió, pero esto también lo dijo Jesús. ¿Cómo lo compruebas? No permitas que te digan esto es aquello. 1 Corintios 4:6. Debemos aprender a no pensar más de lo que está escrito. Y en el libro de Gálatas que leíamos ahorita, si aún un ángel del cielo te trae otro evangelio, es maldito para Dios. Jesús estaba en contra de las tradiciones.
Dice en Marcos 7, del 5 al 8, que le preguntaron los fariseos: ¿por qué tus discípulos no respetan la tradición de los ancianos? Y Jesús les dijo: el culto que rinden de nada sirve. Las doctrinas que enseñan no son más que mandatos de hombres. Descuidan el mandato de Dios por sus tradiciones de hombres. Eso es lo que son tradiciones, inventos, mandamientos de hombres, como hemos visto hasta aquí. En Mateo 15, del 3 al 7, también les está contra las tradiciones. Dice que ¿por qué quebrantan el mandamiento de Dios en nombre de sus tradiciones? Las tradiciones impiden que te acerques a Dios conforme a su palabra pura. A su palabra pura. No necesitamos más. Sin embargo, la iglesia pone por encima de la palabra de Dios la tradición. Y no es así. La tradición son mandatos de hombres. Pudieran existir tradiciones, pero cuando se contrapuntean con la Biblia, no pueden ser correctas. Pero a ti te corresponde elegir a quién vas a escuchar, a quién vas a obedecer, a tradiciones de hombres o a la palabra de Dios. De hecho, la Biblia, cuando termina, ya en Apocalipsis 22, hay una advertencia que dice: si alguno se atreve a añadir algo, Dios echará sobre él todas las plagas descritas en este libro. Si alguien añadiere, aun si un ángel del cielo baja y te trae otro evangelio, es maldito para Dios. Eso es lo que debemos de saber y aceptar, lo que es la palabra de Dios. Si no, no hay nada que hacer. No hay nada que explicar. ¿Cómo te podríamos explicar alguna doctrina si lo vamos a hacer con la palabra de Dios? Y si tú no crees la palabra de Dios, si tú crees que la palabra de Dios no es este libro, sino que la palabra de Dios le fue revelada a Pedro y Pedro se la pasó a Tito y Tito se la pasó a Juan y Juan se la pasó a no sé quién y hasta que llegó a Juan Pablo y Juan Pablo se la pasó a Benedicto y Benedicto se la pasó a Francisco, pero no tiene ningún fundamento. No, solamente ellos te dicen así fue y tienes que creerlo, pero no hay ningún fundamento. No hay en la Biblia ningún indicio de que Pedro iba a tener sucesores. No hay en la Biblia ningún indicio de que iba a haber un papa. No hay en la Biblia, no está en la Biblia. Entonces tienes que preocuparte por tu vida, dejar el orgullo recalcitrante de decir: no, es que mi iglesia es que así me la enseñó mamá. ¿Y quién era tu mami? Y es que a mi mami se la enseñó y así lo hemos practicado toda la familia. Y si toda la familia está ardiendo en el infierno, ¿no deseas tú salvarte? Ya no por ti, mi hermano. ¿Y tus hijos? ¿No te importan? Mira a tus hijos, voltea a ver a tus hijos. ¿No te importan? ¿No te importan? Segunda de Pedro 1:16. Mira lo que dice Segunda de Pedro 1:16 en adelante. Dice: no os hemos dado a conocer el poder y la venida de Jesús siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Eso predicamos. Hay un verso donde dice: lo que oímos y vimos, eso es lo que predicamos. Eso es lo que vio Pedro, lo que vio Juan, lo que vio tanta gente. Pero también dice otra cosa Pedro ahí enseguida. Dice en el 1:19: pero tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Te das cuenta? ¿A qué se refiere con la palabra profética? A lo que están haciendo ellos.
a lo que están escribiendo. Dice en el 1:20, entendiendo esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Ninguna profecía de la Escritura. Ahí ya te está diciendo a qué se refiere. A la Escritura. Tenemos también la palabra profética más segura. ¿A qué se refiere? A la Escritura. A la Escritura. La Escritura es todo para el cristiano. ¿Quieres saber cómo comportarte? Tienes que ir a la Escritura. ¿Quieres saber cómo educar a tus hijos? Tienes que ir a la palabra de Dios. ¿Quieres saber cómo comportarte en el trabajo? La palabra de Dios te lo dice. Segunda de Timoteo 3:16, la Escritura es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir. Es útil y es necesaria para todo. Para el cristiano es el manual de cómo vivir agradable a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo saber si hacemos lo correcto? El cristiano no sigue sueños. Esto es, lo que digo es para católicos, para cristianos, para los de la luz del mundo. Vamos, que un apóstol tienen. No seguimos sueños, no seguimos hombres, no seguimos visiones de nadie. Que la revelación que recibió a alguien, que un ángel bajó y le dio las tablas a no sé quién. No seguimos eso, no seguimos sacerdotes, no seguimos predicadores que dicen, anoche el Señor me dijo un sueño. No nos platique su sueño. Seguimos la palabra de Dios. No nos platiques tu sueño. Abre el libro de Dios. Volvamos al libro de Dios. No, es que yo escuché una voz. No me interesa la voz que hayas escuchado. Abramos la voz de Dios que está en su palabra. Es que a mí se me apareció un ángel. No me interesa. No me interesa. Dijo Pablo, si aún un ángel del cielo baja a predicar otro evangelio, es maldito, es Satanás que se disfraza de ángel de luz. Ve a la Escritura, volvamos a la Escritura, a nuestra columna de fuego, a nuestra columna de nube, a nuestra zarza ardiendo. Esa es la Escritura para nosotros. A nuestro Jesucristo en el monte, esa es la Escritura para nosotros. No importa lo demás. Es que se me apareció la Madre de Dios en el Tepeyac. No nos debe de importar. Ve a la palabra profética más segura, a la palabra de Dios. Aquí está diciendo Pedro, es más segura que cualquier aparición. Es más segura. Y mira lo que dijo Pedro. Es más segura que escuchar la voz desde el cielo. ¿Te das cuenta la importancia de la Escritura? Claro que va a ser atacada. Claro que lo primero que querría el diablo es ser desechada, hecha a un lado. Por eso te enseñan a decir, ¿quién la escribió? Pedro aquí te dice quién la escribió. Dice ahí en el 1:21, nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu de Dios. Él la escribió. Segunda de Timoteo 3:16, toda la Escritura es inspirada por Dios. La Escritura, la Biblia es inspirada por Dios, inspirada, exhalada, salida del interior de Dios. Así se escribió la Biblia. Si te fijas, son más de 40 autores. Y si te fijas, pasaron poco más de 1500 años. Pero tantas personas distintas. Mira cómo la historia de la Biblia, cómo la historia que narra la Biblia es tan perfecta. Cómo se va hilando una tras otra. Porque aunque son 40 personas distintas, hay un solo autor material. Dios por medio del Espíritu Santo. Dios por medio del Espíritu Santo dictando su escritura. ¿Te das cuenta? Dios fue el que le dictó a Moisés. Dios fue el que le dictó a Pedro. No eran pensamientos de Pedro, no eran pensamientos de Pablo. Era Dios el que estaba exhalando su palabra. Por eso dice Pedro, ninguna profecía es de interpretación privada. Y esto es importantísimo, lo que dice Pedro. Es decir, ninguna
es de interpretación privada, es decir, yo no puedo entender lo que yo quiera y otro entenderlo como él quiera. Así no se interpreta la Biblia. Hay una interpretación correcta, que quiere decir, hay un mensaje que Dios quiso decir. Y ese es el que buscamos, no el que nos convenga, no el que nos convenga, no el que crean la mayoría. No, el que dijo Dios. ¿Qué quiso Dios decirnos? ¿Qué quiso Dios decir cuando mandó a hacer 2 ángeles encima del arca? ¿Quiso que los adoráramos? ¿Qué quiso Dios decirnos cuando mandó a hacer la serpiente de bronce? ¿Quiso que la adoráramos? Oye, no, porque más adelante se ve que se enoja cuando le prenden incienso. No importan tus prácticas o lo que crea alguien. ¿Qué quiso Dios decir? ¿Qué quiso Dios decir? Hay que interpretar la Biblia. Y aquí tenemos otro problema, porque la Iglesia Católica enseña que ellos son los únicos que pueden interpretar la Biblia. Nadie más puede hacerlo. Si ellos, aunque veas tú algo blanco, pero ellos dicen que es negro, todos deben de concluir es negro, porque lo dijo la Iglesia Católica. La Iglesia Católica piensa que es peligroso que la persona interprete por su cuenta. En el Catecismo de la Iglesia Católica, en el párrafo 100, dice: el oficio de interpretar la palabra de Dios ha sido confiado únicamente al magisterio de la Iglesia, al Papa y a los obispos en comunión con él. En el párrafo 119 del Catecismo dicen: todo lo dicho sobre la interpretación de la Escritura queda sometido al juicio definitivo de la Iglesia, que recibió de Dios el encargo y el oficio de conservar e interpretar la palabra de Dios. ¿Te das cuenta? Dice, en el primer concilio vaticano, declara la Iglesia Católica, en materias de fe y costumbres que atañen a la edificación de la doctrina cristiana, ha de tenerse por verdadero sentido de las sagradas escrituras aquel que sostuvo y sostiene la Madre Iglesia, a quien le toca juzgar el verdadero sentido e interpretación de las escrituras. Y por lo tanto, a nadie es lícito interpretarlas contra ese sentido, ni contra el sentido unánime de los padres de la Iglesia. Primer Concilio Vaticano. ¿Te das cuenta? Lo que están diciendo ellos es lo que siempre hemos practicado, hasta lo que hemos inventado. La Escritura tiene que significar lo que practicáramos, como si la Iglesia está por encima de la palabra de Dios. Es decir, es una iglesia que le da sentido ella a la palabra de Dios, no una iglesia nacida de la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios no dice eso. La palabra de Dios dice en Lucas 11:52, pobres de ustedes, maestros de la ley, que se adueñaron de la llave del saber. Ustedes mismos no entraron y cierran el paso a los que estaban entrando. En Jeremías 8:8 dice, ¿cómo pueden decir somos sabios y poseemos la ley de Yahvé, cuando es cierto que la ha cambiado en mentira la pluma de los escribientes? Las enseñanzas de la iglesia son irreconciliables con la palabra de Dios. Por eso la iglesia enseña que la pura Biblia no es suficiente, que tienes que agregarle la tradición. Y por eso también dicen esto, que nadie la puede interpretar, solamente ellos. Pero la Biblia sigue sin enseñar eso. Mira lo que dice Primera de Juan 2:27. Primera de Juan 2:27. La unción que vosotros recibieron de Él permanece en vosotros. Está hablando del Espíritu. Y dice, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera.
No tienes necesidad de que nadie te enseñe. Todo aquel que tiene el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo adentro, dime si no va a tener la capacidad para entender la palabra de Dios. Eso es lo que enseña. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Es indispensable. Es indispensable. Si te fijas, hay algo que coincide en la Iglesia Católica. La Biblia es la palabra de Dios. Eso, si tú le preguntas a tu sacerdote, Padre, la Biblia es palabra de Dios, él te va a decir que sí, que te diga, la tradición también, hijo, y además, sí, está bien. Yo solo quiero saber si la Biblia es palabra de Dios. Y la Biblia es la palabra de Dios. Entonces, si quieres escuchar a Dios, tienes que ir a la Biblia. Si quieres conocer a Dios, tienes que ir a la Biblia. ¿Cuántas religiones existen? ¿Cuánto dieran porque su Dios falso les diera una palabra? Nosotros que tenemos al Rey de Reyes, al Señor de Señores, nos dejó su palabra y no la leemos. Por eso Dios nos exhorta a leerla. Dios nos exhorta a conocerla. Dios nos exhorta a que la interpretes. El Espíritu será tu guía. En Lucas 16:29 dice: ellos tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. Que los escuchen. Se está refiriendo a la palabra de Dios y está en un pasaje donde dice, para que no vayan al infierno. Se lo está diciendo al rico. Juan 5:39 dice, escudriñen las escrituras pensando que encontrarán la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriñad las escrituras, es un mandamiento. No nos dice, ve con el maestro para que te enseñe. Dice, escudriña las escrituras, lee la Biblia. Hechos 17:11 habla de un pueblo que diariamente escudriñaba la escritura para comprobar si las cosas eran así. Tienes que decidirte. Católico, no puedes andar en medio. Es imposible creer lo que dice la Iglesia Católica y lo que dice la Biblia. No concuerdan, están en contra. Pero tienes que ir a tu Biblia para darte cuenta. Yo sé que no es fácil, pero un día tendrás que decidirte. Yo sé que tal vez tengas pasión y andes buscando a Dios, pero estás buscando en el lugar equivocado. Y ellos dicen que no la puedes leer. Y el Señor dice, ve a la Biblia. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Él quiere que vayan a la Biblia. Así comenzó la Reforma, luchando por liberar la palabra para que cualquiera pudiera leerla. Ve a la Biblia. En tus librerías hay Biblia, ve a la Biblia. Consíguete una Biblia. Solo escritura. Ya no hay revelación nueva. Hay que volver a la revelación antigua. No hay que creer más de lo que está en la Biblia. La Biblia sigue siendo vigente. La Biblia sigue siendo la palabra de Dios para su pueblo. Si este mundo durara 1,000,000 de años más, no necesitamos nada más. No necesitamos que vengan revelaciones nuevas. No necesitamos que bajen profetas. La Biblia es suficiente por todos los años que dure este mundo. Aunque aumente la ciencia, aunque el hombre invente cosas, la Biblia nunca perderá la vigencia. La Biblia, la palabra de Dios, es lo que rige la vida del cristiano. Pero escúchalo bien, lo que pasa es que hoy el católico, no sé por qué, escucha la palabra cristiano y la ve como algo contrario. Tienes que ser cristiano. Tienes que convertirte a Cristo. Ojo, ser cristiano no significa convertirte en pentecostal. Ser cristiano no significa en hacerte bautista. Ser cristiano es leer tu Biblia, católico, y obedecerla.
y dejar de practicar lo que ahí dice que ofende a Dios. Los cristianos no hacemos lo que vemos que no está prohibido. Los cristianos hacemos únicamente lo que dice la Escritura. No hay cristianismo sin palabra de Dios. No hay salvación sin palabra de Dios. No hay salvación alejado de las Escrituras. Ahí está la salvación. Por toda la Biblia se ven pasajes que muestran avivamientos, pero siempre es por volver a la palabra de Dios. Y el reclamo de Dios siempre es por alejarte de la palabra de Dios. Por ejemplo, en Jeremías 2:13 dice: porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas. Isaías 29:13 dice el Señor: este pueblo se acerca con su boca a mí, con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Oseas 4:6 mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Isaías 5:13 mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. Jeremías 9:11 reduciré a Jerusalén a ruinas, morada de chacales, convertiré las ciudades de Judá en desolación, dijo Jehová, porque dejaron mi ley, porque no obedecieron mi voz. Malaquías 3 dice: desde los tiempos de vuestros padres dejaron mi ley. Hay que volver a la ley de Dios. La ley de Dios es la palabra de Dios. Esto que narro aquí al final, tristemente no es un mal exclusivo de la Iglesia católica. Por eso te decía ahorita, amigo católico, no te estoy invitando a abandonar tu iglesia y venir a otra. No, la invitación es a ir a la palabra de Dios por tu cuenta. Eso es lo que todos necesitamos. ¿Cuánto católico ha salido de su iglesia tan solo para unirse a otra peor? Es que si tú pensabas que no hay otra peor, sí hay peores. ¿Cuánto católico se ha convertido en testigo de Jehová y hoy está más perdido que antes? ¿Cuánto católico se ha unido a la luz del mundo y hoy está más perdido que antes? ¿Cuánto católico se ha unido a la iglesia pentecostal o neopentecostal y hoy está más perdido que antes? Antes adoraba vírgenes, hoy los de la luz del mundo adoran a un hombre. Antes adoraba santos, hoy los cristianos adoran a pastores. Antes compraba indulgencias, hoy cree que dando su diezmo será salvado. Y está igual o peor. Peor porque un católico, como cualquier pecador, el día que le muestras el evangelio, se convierte. Pero alguien que sale del catolicismo tan solo para unirse a otra religión, ya no lo convences de que está mal. Ya, él te va a decir: pero ¿cómo si ya no adoro imágenes? Como si adorar imágenes fuera el único pecado que existe. La invitación al católico, al cristiano, al pentecostal, al metodista, al testigo de Jehová es ir a la Biblia por tu cuenta. Si no vas a la Biblia, a cualquier iglesia que te acerques, te van a convencer de que sus doctrinas son correctas, y cualquier iglesia, todas utilizando la Biblia. ¿Cómo puede ser esto? Es que el diablo también conoce la Biblia. En Mateo 4, tú te das cuenta que cuando tienta a Jesús, a nuestro Señor Jesucristo, lo tienta el diablo, pero ¿sabes cómo? Utilizando la palabra de Dios. Así es, utilizando la palabra de Dios. Cuando le dice: lánzate de aquí abajo, porque va a mandar ángeles que te mandará cerca de ti, en sus manos te sostendrán.
está mencionando palabra de Dios, está mencionando el Salmo 91. El diablo se sabe la palabra de Dios. Pero si lees todo Mateo 4, mira siempre cómo le contestó nuestro Señor Jesucristo. Escrito está, Satanás. Escrito está. Escrito está. Siempre lo hizo utilizando la palabra de Dios escrita, usando la escritura. Así contestó nuestro Señor Jesucristo. Escrito está. Jesucristo es Dios en la tierra y no dice, mira, esta es mi palabra, yo digo esto, yo declaro lo otro. No, no dice, Él dice, escrito está y nos está enseñando la suficiencia de la escritura. Es hora de regresar a la Biblia. Hoy que está por comenzar un año, ¿qué mejor propósito puede haber? Hoy vas a hacer tus propósitos y ya la gente está pensando en bajar de peso, en voy a estudiar esta carrera, en voy a cambiar de trabajo. Tristemente están pensando en eso. Están pensando en los calzones de colores o en las 12 uvas de la noche. Mi hermano, haz un propósito, sí. Haz propósitos, pero espirituales. ¿Qué mejor propósito puede haber hoy para alguien que quiere conocer a Dios que leer la palabra de Dios? Que este sea el año en que te acercas a su palabra. Hay bastantes programitas en internet o impresos para leerla en un año. Pero no importa si te tardas un año o 2 o 3 o 3 meses. Pero comienza, mi hermano, que el propósito de este año sea regresar a la palabra. Nada hay más importante, que nada sea más importante en este año que estamos por comenzar, que acercarse a Dios por medio de su palabra. No rechaces lo que hoy te digo, amigo católico, como si fuera un consejo del diablo. Imagínate qué mejor consejo te puede dar a alguien. Acércate a la palabra de Dios. Si coincide con lo que enseña tu iglesia, gloria al Señor. Estás en la iglesia correcta. Pero si no, no le tengas miedo. Eso te va a salvar la vida. Hay muchas personas que no se acercan a la palabra de Dios porque saben que contradice todo lo que practican. Nada mejor te puede pasar que darte cuenta a tiempo que estás equivocado. El mensaje es para el católico, pero para el pentecostal, para el bautista, para el metodista, para el testigo de Jehová, para el de cualquier religión. Acércate a la palabra de Dios. Y si ves que tu iglesia está correcto, gloria al Señor, haz fiesta, porque estás en la iglesia correcta. Pero si no, sal de ahí, dice el Señor. Sal de ahí. El consejo es que comiences por el libro de Mateo, por el Nuevo Testamento, y enséñate a disfrutar. Disfruta el viaje de todo el año. Vas a ver que te vas a enamorar de la palabra de Dios. Que ese sea tu propósito, acercarte a Dios. Acércate a Dios por medio de su palabra. Dios te bendiga, mi hermano. Gracias por escuchar. Esto es ABC Noticias. Monterrey y su metrópoli. Josafat Quiroga, director de Protección Civil de San Nicolás, pidió a los ciudadanos tener cuidado con la pirotecnia que se utiliza en las fiestas de Año Nuevo para evitar accidentes. Sí, vamos a tomar conciencia. Este es el último día de año, es año de festejar, de estar con la familia. No queremos que... Pues sí, pues San Nicolás siempre está en la prevención de los accidentes. Hemos tenido saldo blanco hasta ahorita. No hemos tenido ningún accidente por pirotecnia. Eso nos quiere la conciencia que está en la gente.